Muy bien. Conforme al calendario de lectura que tenemos mes con mes, semana con semana, nos toca hablar hoy sobre el profeta Habacuc. Así que vamos a Habacuc, capítulo 2. Son esos libros que pareciera ser que en algunas Biblias no está, ¿verdad? Y en algunas sí está, porque a veces no lo encuentran. Pero vamos al libro de Habacuc. En el libro de Habacuc, ya, gracias a Dios, el año pasado, precisamente como llevamos esto cada año con año, el año pasado predicamos sobre el primer capítulo de Habacuc. Hoy nos vamos a basar sobre el capítulo 2 del profeta Habacuc. ¿Sí? Bueno, profeta o el libro de Habacuc, recordemos con los profetas que hemos venido hablando, Habacuc fue contemporáneo de los profetas Nahum, Sofonías y Jeremías, ¿sí? Lo que nos indica, por eso es importante contextualizarlo, porque nos indica que el pueblo de Judá estaba mal espiritualmente y políticamente, si recuerdan esa situación, ¿sí? De hecho, no tenían una buena relación con su Dios y estaban siendo juzgados por Dios a través del imperio babilónico. Prácticamente el pueblo de Judá, el reino del sur, ya estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. ¿Sí? En este tiempo en el cual escribe Habacuc, escribe un poquito antes de, bueno, es contemporáneo de Jeremías, pero Jeremías todavía él se fue al exilio, pero en el caso de Habacuc, él estuvo un poquito antes de ello. ¿Sí? Entonces, en este tema, en Habacuc capítulo 2, versículos del 18 al 20, vamos a hablar de un tema que muchas veces lo hablamos, lo juzgamos, lo echamos en cara. Y me pareció bien hablarlo porque no solamente lo habla Habacuc, sino otro de los profetas que vamos a ver al final, contemporáneo de él, que también lo menciona. ¿Y esto por qué? Por la situación del momento que el pueblo de Judá tenía. No estaba bien con Dios, no estaban bien espiritualmente con Dios, no estaban bien políticamente con Dios, ni con la sociedad. Prácticamente el pueblo de Judá no estaba bien. Habacuc capítulo 2, versículos del 18 al 20 dice lo siguiente: ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por sus propias manos. Un Dios que ni siquiera puede hablar. Qué aflicción te espera a ti, que les dices a ídolos de madera, despierten y sálvenos, a imágenes de piedra mudas, y dices, levántense y enséñenos. ¿Podría un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. ¿De qué está hablando aquí Habacuc? ¿Cuál es el tema central? Es la idolatría que el pueblo de Judá ha estado teniendo o que tenía en ese momento. ¿Sí? ¿A qué dioses adoraban? A infinidad de dioses. ¿Sí? De hecho, ¿por qué podríamos pensar, por qué Dios está enojado de que su pueblo esté adorando a otros dioses? O sea, para muchos dirían, bueno, pero ¿qué tiene? Todos los caminos llegan a Dios, todos los dioses son iguales. ¿Qué es lo que se dice en la actualidad? Todas las religiones, mientras que vayan a Dios, son igual. ¿En serio son igual? ¿Pensamos lo mismo que los mormones? ¿Pensamos lo mismo que los adventistas? ¿Pensamos lo mismo que los católicos? ¿Pensamos lo mismo que los musulmanes que adoran a Alá? ¿Pensamos lo mismo que los budistas?
pensamos lo mismo que los de Hare Krishna, pensamos, y así podríamos hablar y hablar y hablar. Realmente todas las religiones llegan a lo mismo, realmente todos los caminos llegan a Dios, y la respuesta es no. Y algo que el profeta Habacuc le estaba diciendo aquí en este texto es, versículo 18 nuevamente, ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿Sí? Y hay otros textos, tanto en Jeremías igual como en Isaías, cómo Dios ilustra esa situación en la cual el hombre corta un pedazo de árbol, la mitad lo usa para guisar su comida y la otra se hace una figura de algo y le dice, tú eres mi Dios. Y tanto que Dios dice, que no te das cuenta de lo que estás haciendo, que no te das cuenta que si es como si hicieses una silla, una mesa con ese pedazo de madera, ya sea de madera, ya sea de metal, ya sea de oro, ya sea de plata, aún así no tiene vida, no es absolutamente nada. Y tú mismo te estás engañando, tú mismo te estás haciendo un daño cuando dice, o una imagen fundida que te engaña. Qué necio es confiar en algo elaborado por sus propias manos. Y tristemente no es algo nuevo en el caso de Habacuc lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. No es algo que nosotros podríamos decir, ay, la idolatría ese es solamente, diríamos, del catolicismo. No. ¿Sí? De hecho, el catolicismo es de lo más nuevo que podríamos ver en cuanto a la idolatría. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios estaría enojado con su pueblo? Hay algo que hay que entender. Vamos a Éxodo capítulo 20. Tenemos que contextualizar por qué Dios estaría enojado de que su pueblo Israel esté adorando o se haga imágenes o esté adorando a otros dioses. En Éxodo capítulo 20 es muy famoso. ¿Por qué es famoso Éxodo capítulo 20? Ahí encontramos ¿qué? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Que realmente nos quedamos nada más en Éxodo capítulo 20, en esos primeros 10, pero realmente vemos 21, 22 y hay muchísimos más mandamientos u ordenanzas que Dios ha dado. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, en Éxodo estamos viendo cómo Dios saca a su pueblo de Egipto. De hecho, ¿por qué el libro se llama Éxodo? Porque el pueblo de Israel hace esa salida, ese éxodo de Egipto. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 400 años estuvieron en Egipto. ¿Cuántos entraron? Ay, pues en preguntas de escuela, ¿verdad? ¿Cuántos entraron? 70. ¿Sí? Toda una familia. Entraron 70 como familia y salieron infinidad. De hecho, hasta pudieron haber superado el número de pobladores. En el caso de Egipto, ellos salieron como una gran nación. ¿Sí? Durante 400 años ellos crecieron en número. ¿Qué había en Egipto? El pueblo de Egipto adoraban al Dios único y verdadero de Israel. ¿Adoraban al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? No. ¿Sí? Dios saca a su pueblo de Egipto, una nación que se cree que había más de 2000 deidades y cada una con su propia personalidad. Imagínense, si a veces nosotros estamos batallando con el único y verdadero Dios que es uno, ¿sí? Ahora imagínense estar honrando a más de 2000 deidades que tenía el pueblo egipcio. Es un mundo. Prácticamente había el Dios a la medida, el Dios que quisieras, ¿no? Sí, el Dios de la necesidad que tú tuvieras, el Dios que te pudiera ayudar en esto o en otro, ¿sí? Prácticamente la nación de Egipto tenía en cuanto a deidades lo que el cliente pida, ¿sí? Prácticamente.
Entonces, durante 400 años el pueblo de Israel, donde fue creciendo, ¿cuál era su contexto? ¿Cuál era su día a día? Podríamos decir que ellos solamente adoraban y buscaban al Dios de la Biblia que nosotros estamos conociendo. No, estaban completamente influenciados por toda la idolatría del pueblo de Egipto. ¿Sí? Y de hecho, la forma en cómo entraron a Egipto, en la forma en cómo fueron llevados, pues prácticamente esta familia, realmente que dijéramos, no, tanto Jacob entró con sus hijos a Egipto y todos eran, pero verdaderos creyentes en Dios. Todos eran, pero verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, tal y como Dios lo desea. ¿Realmente así entraron? No. Ya hasta algunos entraron hasta con maldiciones. ¿Sí? Entonces, es importante notar que el pueblo de Israel, cuando entró a Egipto, no entró hasta espiritualmente hablando, no entró de una forma bien y firme y agarrada del Dios de Abraham, de Isaac y menos de Jacob. Si vamos bien, ¿sí? Si no ellos llegaron ahora sí que a un mundo, a un mar de idolatría y esta familia tristemente tuvo esta influencia. Algo que podemos ver en Éxodo 20, ya después del exilio, ya después de que habían dejado a los soldados egipcios que los perseguían y que habían sido sumergidos en el mar, Dios les empieza o les va a dar lo que son conocidos los 10 mandamientos. Algo que tenemos que entender, y yo siempre lo ilustro de esta forma, los 10 mandamientos no son estos mandamientos religiosos que nada más se tienen que cumplir por cumplir y ya, sino los 10 mandamientos es como si fuese la constitución política, ¿sí?, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era la forma en la cual ellos tenían que vivir primeramente en una buena relación con su Dios y después una relación civil. Toda nación necesita reglas, necesita leyes para poder vivir, subsistir y crecer. Si una nación, inclusive si en una familia no hay reglas y cada quien hace lo que bien le parece, ¿qué va a pasar con la familia o con la nación? Se hace un desastre. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un acontecimiento, un destrozo natural, ¿sí? La gente que se desespera. No hay quien lleve a cabo el juicio, no hay quien supervise que se cumplan las leyes y reglamentos civiles y la gente que empieza a hacer, empieza a irse a las tiendas grandes, empieza lo que necesitan, la primera necesidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que uno empieza a ver cuando saquean? Las pantallas y todo eso, ¿no? Es la primera necesidad cuando la gente eso es una broma lo que estoy haciendo. Pero la gente no tiene un orden, las masas no tienen un orden, necesitan leyes y reglamentos. Entonces, el pueblo de Israel entró como una familia y ahora estaba saliendo como una nación que necesitaban leyes y reglamentos. Y es ahí donde nosotros vemos los 10 mandamientos o en Éxodo capítulo 20. Algo que nosotros vamos a ver en Éxodo capítulo 20, versículo 1, y es de que la primera instrucción que Dios le da a su pueblo fue, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Qué es lo que dice? Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Sí? Prácticamente Dios, o sea, estaba este nuevo Dios, ¿sí? Porque cuando Moisés es enviado por Dios, ¿qué dice Moisés? Bueno, ¿y de parte de quién voy a ir? ¿Qué le digo al pueblo de Israel? ¿Quién me envía? ¿Y qué es lo que le dice Dios? Diles, el yo soy, te envía. El Yahvé, ¿sí? Es el que te envía, ¿sí? Entonces, ¿qué fue Moisés? Y les dijo, el Yahvé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
el Dios de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, es el que ahora nos está sacando de este pueblo y nos está sacando de la esclavitud. Y dice, versículo 3 nuevamente, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Este único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia, el cual estaba sacando a su pueblo de Egipto, estaba compitiendo con ¿cuántos dijimos? Con más de 2000 deidades que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a honrar o estaba acostumbrado en su día a día a visualizar imágenes por acá, imágenes por allá. Y este único y verdadero Dios, el Dios de Israel, le dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Prácticamente ya le está diciendo, yo soy el Dios que te sacó de Egipto, solamente me tienes que honrar a mí. ¿A quién más? A nadie más. Solamente a mí. Solamente a mí. Y versículo 4 dice algo que también tenemos que checar, que este único y verdadero Dios no solamente le dice a su pueblo que lo busquen solamente a Él y que lo honren solamente a Él, sino que dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos o en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellas ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este único y verdadero Dios le estaba diciendo a su pueblo, yo soy tu Dios, yo soy al que tienes que honrar y no necesitas a otro Dios más que yo. Pero yo, que soy el único y verdadero Dios, no necesito que hagas una imagen de mí. Yo sé que estás acostumbrado a hacer imágenes de los dioses, del trueno, del agua, del aire, de los elementos naturales primeramente y de muchas otras cosas, pero no hagas ninguna imagen ni la honres. Aún así tú digas prácticamente que es a mí al que me estás honrando. Que así a pesar de que tú digas o sientas que es a mí al que estás viendo y al cual estás alabando. No, Israel, no hagas nada parecido. ¿Por qué? Dios sabe quién es Él mismo y sabe que ninguna imagen, sabe que la representación de absolutamente nada lo va a poder representar. Absolutamente nada puede representar a Dios, al Dios vivo, verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios creador. Nada, absolutamente nada, lo puede representar visualmente. Si vamos bien. Entonces, eso es el primer mandato. Antes de no matarás, antes de no robarás, antes de todos los demás, el primero y el principal mandato es no te hagas ningún otro Dios o ninguna imagen. Qué interesante que los que venimos del catolicismo, siempre, ¿qué se nos enseña? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y ya después lo demás. ¿La Biblia sí enseña, amarás a Dios sobre todas las cosas? No. No te harás imagen. ¿Sí? Dice, no tendrás ningún otro Dios aparte de mí y no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, etcétera, etcétera, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás absolutamente en nada. Es el primer mandato que Dios le da al pueblo de Israel en cuanto a su relación con su Dios. Entonces, es importante notar estos detalles porque si el pueblo de Israel falla, recordemos que Él es nuestro ejemplo y si falla en esa situación, nosotros tenemos que aprender a hacer lo contrario. ¿Sí? Algo que también nosotros podemos ver, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 22 y 23. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel lo siguiente, ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Versículo 23. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo
ni de plata, ni de oro, que compita conmigo. Y es triste porque muchas veces pareciera ser que las personas que les gusta la adoración a ciertas imágenes, a ciertos ídolos, pareciera ser que ponen en competencia a Dios, a sus dioses, ¿no? O a sus deidades o a sus imágenes, ¿no? Que dicen, no, es que este santito, este sí me cumple el milagro, este le he pedido, pero pues nada más no me hace caso, pero este sí es el bueno, este sí es el que me hace el milagro. Entonces, eso era lo que Dios no quería. De entre más de 2000 que tenía el pueblo de Egipto, ¿cómo Dios iba a meterse ahora en sus mentes? Dios tenía mucho trabajo que hacer con su pueblo Israel. Dios quería quitarles ese concepto de la idolatría a su pueblo, quería quitarles ese concepto de hacer algo representativo a su Dios, pero es que Dios es tan inmenso, tan grande, que no se puede representar absolutamente con nada. Entonces, Dios quería que su pueblo Israel entendiera las cosas a su forma, como deben de ser las cosas y no a conforme su pueblo lo había recibido de Egipto o del mundo. En Éxodo, vamos ahora a Éxodo capítulo 23. En Éxodo capítulo 23, versículos del 28 en adelante, dice lo siguiente: mandaré terror delante de ti para expulsar a los heveos, a los cananeos y a los hititas, pero no expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Me quiero detener ahí un momento. Dice Dios que a la tierra que ahora el pueblo de Israel iban a llegar, Dios iba a expulsar, mientras que llegara al pueblo de Israel, a los heveos. ¿Qué sabemos en cuanto a los heveos? Según dice que tanto los heveos como los cananeos, que eran vecinos, o prácticamente los heveos eran cananeos, era una rama de los cananeos, compartían muchos de sus deidades, y estas refieren a cientos de dioses. O sea, también tanto los heveos como los cananeos tenían cientos de dioses. No solamente el pueblo de Israel venía jalando mucha de la idolatría del pueblo de Egipto, sino que ahora se iban a tener que enfrentar, o Dios estaba viendo que ellos ahora se les iba a juntar tanto los dioses de los heveos como los dioses de los cananeos. ¿Qué podemos hablar de los hititas? En el caso de los hititas, los arqueólogos en la actualidad inicialmente los apodaron como el pueblo de los 1000 dioses, como el pueblo de los 1000 dioses, aunque en realidad no tenían 1000, sino tenían muchos miles de dioses. ¿Se imaginan ese mar de idolatría? No solamente los que traían de Egipto, no solamente en el caso de los heveos, no solo más sumado lo de los cananeos, más sumado los miles y miles de dioses de los hititas. Preguntaríamos, ¿Dios entonces tendría ahora mucha competencia? Infinidad de competencia en el sentido de la idolatría. Y de esta forma podemos ver la preocupación de Dios por su pueblo y el por qué alejarlos de estas naciones idolátricas. Versículo 30 dice: los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Versículo 31. Y estableceré límites de tu territorio desde el Mar Rojo
hasta el mar Mediterráneo y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Sigue adelante. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esta tierra y tú los expulsarás de tu paso. 32. No hagas tratos con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra, porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Prácticamente, y cuando llegamos a Josué, ¿qué le dice a José? Ve, mata y destruye a todos y no dejes a nadie ni a nada vivo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si el pueblo de Israel hacía tratos o dejaba que estas naciones vivieran y se mezclaran con ellos, ¿quién iba a perder? El pueblo de Israel iba a perder ante toda la inmensidad de idolatría de estas naciones. Dios ya sabía que Israel iba a perder. Pero ¿qué es lo que vemos en la historia? El pueblo de Israel cumplió esta advertencia de Dios. El pueblo de Israel cumplió el no hacer pacto con estas naciones. Y la respuesta es no. Ellos lamentablemente hicieron pacto con todas estas naciones y dejaron que se mezclaran entre ellos. Y con ellos sus dioses. Y con estos dioses llegó el olvidarse de Dios. Llegó el ignorar a Dios. Llegó el no seguir a Dios conforme Dios lo hubiese querido. Al final otra vez dice, si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Dios sabía qué riesgo tenía su pueblo al mezclarse con ellos. Vamos a Éxodo capítulo 32. En Éxodo capítulo 32, versículos 34 al 35, dice lo siguiente. Éxodo capítulo 32, versículo 34 a 35 dice lo siguiente. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Esto Dios le está hablando a Moisés. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. 35. Después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. ¿Qué fue lo que pasó esa vez? Moisés estaba recibiendo las leyes que Dios le estaba dictando, mientras que el pueblo de Israel estaba abajo del monte. ¿Qué dijeron? Pues Moisés ya tardó, no baja. ¿Y qué fueron y le dijeron a Aarón? Haznos ¿qué? Un becerro. Haznos algo. Toma Aarón, juntaron su oro y Aarón fundó un becerro y le dijo, Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Lo adoró. ¿Y qué fue lo que vimos hoy en la mañana en la escuela dominical? Dios sí tiene amor y muestra su paciencia, pero Dios tiene un límite. Y tanto que Dios al pueblo de Israel dice, versículo 35 otra vez, después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios dio en Éxodo 20? No te harás ninguna imagen. Solamente me tendrás a mí como Dios y no te harás ninguna imagen. ¿Y cuál fue el primer mandato que el pueblo de Israel rompió? Ese. Se hicieron un becerro de oro. Algunos dirán, no sé, no es el
colmo de la terquedad, y el pueblo de Israel ganador en ese sentido. ¿Sí? El pueblo de Israel no razonando, no pensando. Y como decía Habacuc, que no se dan cuenta que eso que están haciendo con la obra de sus manos simplemente les está causando a ustedes daño y se los está engañando. No tanto la imagen, sino ustedes mismos se están engañando a sí mismos en creer que esa cosa, esa imagen, esa estatuilla les está escuchando, es capaz de salvarles. No se engañan, no crean en esas cosas. De ahí nos saltamos a Deuteronomio capítulo 4. En Deuteronomio capítulo 4 prácticamente ya, de hecho lo mencionamos hoy en la mañana, la primera generación que había salido de Egipto, ¿dónde quedó? Se murió en el desierto, ¿sí? Y esta nueva generación, que ahora ellos sí iban a entrar a la tierra prometida, es por eso que tenemos el libro de Deuteronomio. ¿Por qué se llama Deuteronomio? Porque es la segunda repetición de la ley, ¿sí? Era una nueva generación, entonces era necesario que Moisés les repitiera la ley a este nuevo pueblo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 en adelante dice, pero tengan mucho cuidado ustedes, ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Y si nosotros recordamos lo que hemos leído anteriormente, realmente el pueblo de Israel vio una figura de Dios o solamente escucharon su voz. Solamente escucharon su voz, pero nunca vieron una imagen. Entonces, si el pueblo de Israel nunca vio una imagen, ¿cómo es que el pueblo de Israel pensaría en hacer una imagen de Dios si no saben cómo es Dios? No saben cómo es Dios, cómo se atreven a hacer una imagen. Y es lo que aquí Moisés le está diciendo al pueblo de Israel. Pero tengan mucho cuidado ustedes. No vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Versículo 16. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, fíjense lo que dice, no caigan en la tentación de rendirles culto. Su Señor, su Dios, se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor, su Dios, los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Que era lo que Dios quería, que el pueblo de Israel fuese completamente diferente a todas las demás naciones. Ellos conocían la idolatría de los egipcios y Dios quería que Israel se olvidara de esos dioses que no son nada y que honraran y buscaran al verdadero Dios, que buscaran al Dios de sus antepasados. Y tanto que les dice, no te hagas imagen de absolutamente nada. Y algo que nosotros podemos ver, como dice aquí, otra vez en el versículo 19, al final, no caigas en la tentación de rendirles culto, ¿sí? Y algo que quiero hablar actualmente, es triste ver inclusive gente que se dice cristiana y que aún así dice, soy Capricornio, soy Leo, soy tal, ¿sí? Ay, a ver, ¿qué dice hoy mi horóscopo? ¿Cómo me va a ir el día de hoy? No están cayendo en la tentación de darles o rendirles culto de cierta forma a las ciertas posiciones de las estrellas o los planetas, que eso
no tiene nada de ciencia, todo es mítico, todo es fantasioso, ¿sí? Realmente es triste ver a personas o en la actualidad y diciéndose creyentes que aún así caen en ese tipo de situaciones de los horóscopos o de ciertos movimientos estelares que no influyen en nada en la vida. ¿Qué acaba de pasar recientemente? Un eclipse, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no se habló del eclipse? ¿Cuántos no escuchamos que el mundo ya se iba a acabar? ¿Sí? ¿Cuántos no escuchamos que los ovnis iban a llegar? ¿Sí? ¿Cuántos no escuchamos que el Señor, inclusive, que Jesús ya viene, ¿no? ¿Cuántos no escuchamos? O sea, ¿cuántas cosas la gente inventa por simples movimientos estelares? Y como aquí el mismo Dios vivo y verdadero dice, otra vez dice, además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la tierra, las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles. Dice, el Señor su Dios se las dio a todos los pueblos de la tierra. En otras palabras, todas las naciones, todos los pueblos ven las mismas estrellas, ven el mismo sol, ven la misma luna. Entonces, ¿cómo puede ser posible que, según ustedes, para unos significa una cosa, para otros significa otra cosa y para otros significa otra cosa? Son las mismas estrellas. No caigan en la tentación de hacerles o les rindan culto. ¿Sí? Dios siempre estuvo hablando con su pueblo Israel, les estuvo diciendo, no busques otros dioses, no busques a otros dioses, no busques, solamente búscame a mí, búscame a mí. ¿Sí? Moisés le recuerda a su pueblo que ellos no vieron ninguna figura de nada cuando Dios les habló desde el monte Sinaí. Eso está muy claro. También les advierte de no caer en la tentación de adorar a los astros. Y así también Dios quiere que Israel sea diferente a las demás naciones y que solo lo adoren a Él. Tanto que Dios le dice, Dios te rescató de este horno de fundir hierro que es Egipto. ¿Por qué? Porque decía, Egipto, está tan lleno de idolatría que ellos funden dioses y funden dioses y funden dioses, tanto que les dice, los rescató de este horno de fundir hierro, esta fábrica de idolatría, esta fábrica de dioses que es Egipto. Dice, y Dios, ¿qué es lo que quería del pueblo de Israel? Convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Dios quería que su pueblo Israel fuera exclusivo y solamente para Él, pero que también el pueblo de Israel lo honrara y lo buscara solo a Él. El pueblo de Israel tenía un gran papel, y el gran papel que tenía el pueblo de Israel era mostrarle al mundo las bendiciones de un Dios real, las bendiciones de un Dios verdadero, no de un Dios de la imaginación como lo hacían los egipcios, no de un Dios de la imaginación como lo hacían los hititas o los heveos o los cananeos, sino todo lo contrario. Dios por eso quería tratar primeramente con Israel y que posteriormente Israel le enseñara al mundo y dijera, dejen su idolatría y vengan y ahora busquen al Dios de Israel. Pero tristemente, y otra vez lo repito, Israel no quiso ayudar con el plan que Dios tenía para ellos. Si hacemos un recorrido por la historia del pueblo de Israel referente a la idolatría, Israel da un gran testimonio de su gran desobediencia a Dios, así como su desprecio por el Dios que lo sacó de esa esclavitud. Israel siempre fue idólatra y despreció a su verdadero Dios. De ahí regresamos a Jeremías capítulo 44. Si recordamos, empezamos con Habacuc y uno de los
profetas contemporáneos a Habacuc fue precisamente el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías, preguntaría uno, ¿y ha hablado lo mismo Dios a través de Jeremías? Y la respuesta es sí. Prácticamente siempre Dios, cuando advierte a su pueblo de algo, a otras naciones, no nada más lo hace con un profeta solitario. Normalmente lo hace con uno, lo hace con otro, lo hace con otro. Ay, a ver, ¿no entendiste? Y ahí te va la disciplina. Jeremías, capítulo 44, dice lo siguiente. Este es el mensaje que recibió Jeremías con relación a los judíos que vivían en el norte de Egipto, en las ciudades de Micop, Tabnes y Memphis, y también en el sur de Egipto. Ahora, recordemos ya para este entonces, si recordamos su lectura, ¿por qué Jeremías y toda esta nación estaba en Egipto? Recordemos que fueron parte de los que no se llevaron los babilónicos, ¿sí? Y ellos estaban huyendo del imperio babilónico. Pero ahora le dijeron a Jeremías, pues pregúntale a Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos para Egipto o nos quedamos? Y Dios les contestó, quédense, yo los voy a proveer, yo les voy a cuidar, yo los voy a, poco a poco vamos a ir avanzando, ustedes, renuevo, estos poquitos, ahora sí que vamos a volver a levantar Judá. ¿Y qué fue lo que hizo estos pocos que quedaron de Judá? Dijeron, no, nos vamos a Egipto. ¿Sí? ¿De dónde vimos que Dios los estaba sacando en Éxodo? De Egipto. Y el mismo Israel o el mismo Judá, ahora ¿a dónde estaba yendo o está queriendo ir? Regresarse otra vez a Egipto, lo que es esta fábrica de idolatría. ¿Sí? Y es aquí donde vemos este relato. ¿Sí? Después dice en el versículo 3, ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad, quemaron incienso y rindieron culto a otros dioses y dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Una y otra vez envié a mis siervos los profetas para rogarles, no hagan estas cosas horribles que tanto detesto, pero mi pueblo no quiso escucharme ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a esos dioses. Por eso mi furia se desbordó y cayó como fuego sobre las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que hasta hoy son ruinas desoladas. ¿Qué veíamos hoy en la mañana? La paciencia y el amor de Dios expresado en la paciencia tiene un límite y Dios llegó a su límite y tuvo que disciplinar a su pueblo Israel por toda la idolatría, por toda la adoración a otros dioses que su pueblo hacía. Versículo 7 dice, ahora el Señor Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, les pregunta, ¿por qué se destruyen ustedes mismos? ¿Por qué se destruyen ustedes mismos? Pues ninguno de ustedes sobrevivirá, ningún hombre, mujer o niño de entre ustedes que haya venido aquí desde Judá, ni siquiera los bebés que llevan en brazos. ¿Por qué provocan mi enojo? ¿De qué forma? Quemando incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto. Lo único que lograrán es destruirse y hacerse a sí mismo objeto de maldición y burla para todas las naciones de la tierra. Los judíos que habían huido a Egipto a pesar de que Dios les dijo que no, reconocen su pecado de idolatría y su desprecio a la palabra de Dios. Ellos mismos, dice en el versículo 3 en adelante, dice, los castigaré en Egipto, así como lo hice en Jerusalén, con guerra, hambre y enfermedad. Del remanente que huyó a Egipto con la esperanza de regresar algún día a Judá, no quedarán sobrevivientes. A pesar de que anhelan volver a su tierra, solo un puñado lo hará. ¿Sí? Versículo 15 dice, entonces
Todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de todos los judíos que vivían en el norte y en el sur de Egipto, le contestaron a Jeremías. Fíjense lo que decían, 16. No escucharemos tus mensajes del Señor. ¿A quién le dicen? A Jeremías. 17. Haremos lo que se nos antoje, quemaremos incienso, derramaremos ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problemas. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina del Cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. Qué chistoso. Ahora resulta que el pueblo de Israel, del pueblo de Judá, le está diciendo a Dios, es que no podemos dejar de hacer eso. Si dejamos de rendir estas ofrendas a esta diosa, nos va a ir mal. Le tenían más temor a un ídolo que no tiene poder, a un ídolo que no respira, a un ídolo que no es nada, le tenían más temor a esa figura que al verdadero Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Había tanta desfachatez en el pueblo de Israel que en otra vez versículo 16 dice, no escucharemos tus mensajes del Señor, haremos lo que se nos antoje. Ya está más que declarado el pecado del pueblo de Israel para con Dios. Dice que son idólatras porque les va mejor que solo adorando a Dios. Y qué triste que también poniendo este texto en la actualidad, cuánta gente o muchos que se dicen cristianos que alguna vez llegaron a asistir a una iglesia, dicen, es que cuando asistí a la iglesia me iba muy mal, hasta no tenía trabajo. ¿Sí? Tenía problemas con mi esposa, tenía problemas con mis hijos se comportaban de esta forma, me iba muy mal. Me fui al mundo, ¿sí? Y me fue mejor. Tuve trabajo, tuve esto, tuve lo otro y todo, haciendo esa gran separación, esa gran comparación como lo está haciendo el pueblo de Israel. Pero hay algo que el Señor Dios en el versículo 22 de este capítulo dice, el Señor no podía soportar más todas las cosas repugnantes que hacían. Por eso convirtió la tierra de ustedes en objeto de maldición. Una ruina desolada sin habitantes, como sucede hasta hoy. Y versículo 23 dice, fíjense lo que le contesta Dios a ustedes, Jeremías al pueblo de Israel, a ustedes les ocurrieron todas estas cosas horribles porque quemaron incienso a los ídolos y pecaron contra el Señor. Se negaron a obedecerlo y no han seguido sus instrucciones, sus decretos ni sus leyes. Luego Jeremías les dijo a todos, incluidas a las mujeres, escuchen este mensaje del Señor. Todos ustedes, ciudadanos de Judá que vivían en Egipto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales de Israel. Ustedes y sus esposas han dicho, guardaremos nuestras promesas de quemar incienso y derramar ofrendas líquidas a la Reina del Cielo. Por sus hechos han demostrado que hablan en serio. Así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les pasaba? ¿Por qué ellos estaban diciendo que es que nos iba mejor cuando le rendíamos y nos iba peor cuando no lo hacíamos? Era mentira. Ellos nunca dejaron de ser idólatras, ellos nunca dejaron de adorar a esta
diosa del cielo, es por eso que Dios los disciplinaba, es por eso que Dios los reprendía. Entonces, ¿qué pasa con la gente que dice, es que yo me acerco a la iglesia y me va mal esto y me va lo otro? ¿Qué acaso eso no fue lo que el Señor Jesucristo nos advirtió? ¿Sí? ¿Qué acaso eso no fue que su palabra llega, que todos somos diferentes tipos de tierra y que cuando la semilla, cuando su palabra cae en unas personas y en otras, vienen los problemas de la vida y ¿qué empiezas a hacer? Unos se alejan, ¿sí? Si la semilla no tuvo raíz realmente, se empiezan a alejar. Entonces podríamos pensar que a lo mejor estabas en la iglesia, pero realmente no habías creído en Jesucristo, porque cuando vinieron los problemas, lo único que hiciste, lo primero que hiciste fue irte, ¿sí? Entonces, no tachemos a Dios de mentiroso, no tachemos a Dios de que nos acerquemos y nos va mal. No, simplemente es porque nuestro pecado nos está cubriendo, nuestro pecado nos está ganando y no somos honestos con Dios. Muchas veces podemos llegar a las iglesias diciendo y fingiendo que hemos creído, pero realmente nuestra vida no da testimonio. Y como dice aquí en el versículo 26, Jeremías vio la actitud de estas mujeres, vio la actitud de estos hombres que en su macho, que ellos con toda su voluntad dijeron, pues simplemente no queremos escuchar este mensaje, simplemente no nos interesa Dios, así que lo vamos a hacer. ¿Y qué le dijo Jeremías al pueblo? Háganlo, síguenlo haciendo. Y después dice, versículo 26, sin embargo, escuchen este mensaje del Señor todos ustedes, los judíos que ahora viven en Egipto. He jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre ya no será pronunciado por ningún judío en la tierra de Egipto. Ninguno de ustedes podrá invocar mi nombre, ni usar el siguiente juramento, tan cierto como el Señor soberano vive, pues los vigilaré para traerles desastre y no bien. Todos los de Judá que ahora viven en Egipto sufrirán guerra y hambre hasta que todos mueran. Dios prácticamente los juzga y dice que su nombre ya no será invocado por estas personas y que todos morirían en Egipto. No importó cuánta terquedad manifestó el pueblo de Judá, nunca van a ganarle a Dios. No importa que el pueblo de Judá se pusiera frente a Dios, frente a sus profetas y dijera, no queremos, no queremos, no queremos. Dios llega a un límite y Dios ya no iba a insistir con el pueblo de Judá. ¿Sí? Y esto es algo que también nosotros tenemos que aprender porque muchas veces, como veíamos hoy en la mañana, pensamos que Dios en su amor, en su paciencia, siempre Dios está para soportar y soportar y soportar y soportar hasta que nosotros queramos, ¿verdad? No hasta que Dios, no, hasta que nosotros queramos. Pero Dios tiene amor, nos muestra su paciencia, pero también tiene un límite. Y el pueblo de Judá que vivían en ese entonces en Egipto, todos desobedecieron a Dios, no quisieron tener ningún tipo de relación con Dios, no quisieron obedecerlo y Dios los disciplinó y les dijo y los maldijo que ninguno de ellos regresaría a Judá. Dios siempre exigiría santidad y castigará el pecado, porque Él es justo y santo. Ahora, uno de los pecados que más desprecia a Dios es la idolatría. De hecho, es el primero, la idolatría. Si nosotros dijéramos, queremos que le vaya bien a nuestro México, porque muchos dicen, bueno, la próxima semana pues es los votos, ¿verdad? Vamos a votar y queremos que le vaya bien, ¿no? Pero fíjense, si realmente nosotros quisiéramos que le vaya bien a México, preguntaríamos, ¿cómo está México delante de Dios?
¿Cómo está la nación de México delante de Dios? México está sumergido en la total idolatría. No va a ser un partido, no va a ser otro, no va a ser, no, quien va a cambiar a México o que va a venir a prosperar a México. No. México está sumergido en la total idolatría. ¿Cuántas cosas no se adoran aquí? ¿Cuántos dioses, fíjense, cuántos dioses prehispánicos cambiaron su nombre por santos católicos? Cuando llegaron los españoles, ¿cuánto hicieron? Con la llegada de los españoles, ¿qué nombre recibió la diosa Tonantzin? ¿No es la que ahora es llamada la Virgen de Guadalupe? ¿Sí? Tenemos que entender esto y saber nuestra historia. México no va a prosperar. México no va a salir adelante de ninguna forma, ¿sí? Ni nos podemos comparar ni con Europa, ni con Estados Unidos. Ellos prosperaron mucho porque en mucho tiempo ellos predicaban la palabra de Dios y expandían el evangelio, ¿sí? Conocían, no eran tan idólatras, no eran idólatras, ¿sí? Pero cuando llegaron los españoles a México, llegaron con la idolatría, ¿sí? De hecho, aquí éramos idólatras, ¿no? Aquí, antes de que llegaran los españoles, todas las tribus, todas las poblaciones que había eran idólatras. Llegaron los españoles y a todos los dioses de todos los prehispánicos les cambiaron el nombre por un santo. Tenemos que entender que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios, el creador de todo, la causa de todo, y solo es uno. Y solo Él merece ser reconocido como el único y verdadero Dios. Que estemos muy lejos y que nunca dejemos de reconocer al verdadero Dios en nuestras vidas. Que Dios nos permita siempre poder ser obedientes. Es cierto, podemos decir, pues yo no soy idólatra, yo no sigo a los ídolos, yo no estoy faltando a esto, pero aún así nosotros podemos caer en otras situaciones. Que Dios siempre sea el primer lugar en nuestro corazón, que sea nuestra prioridad ante todo y siempre lo escojamos a Él primero, que antes de decir, bueno, ¿qué voy a hacer el día domingo? ¿Haré esto o iré a congregarme? ¿O preferiré hacer otra situación? Que Dios sea lo primero. Y eso es algo que Dios exigía de su pueblo Israel. Lo primero, que sea yo, que no haya otro Dios, que yo no tenga que competir con nadie. Y muchas veces, aún así, como creyentes, a veces ponemos a Dios competir, el ir a la iglesia o el orar, el leer mi Biblia. A veces tenemos otras prioridades antes de tener una verdadera relación con Dios. Israel nuevamente nos volvió a dejar un gran ejemplo, mal ejemplo y la consecuencia de su pecado. Que aprendamos de su mala experiencia y obedezcamos siempre a Dios. Veamos a Israel como ese ejemplo que tenemos en la Biblia, que no caigamos en las mismas cosas que él ha caído y que veamos esto. México otra vez no va a prosperar si México no se acerca a Dios. No es un partido, no es otro partido, es Dios el que realmente va a cambiar la situación de México. Pero si México sigue sumergido en su idolatría, como ya lo hemos visto, Dios juzgó a todas esas naciones idolátricas, Dios juzgó a su pueblo Israel por idolatría. Entonces, ¿por qué a México le está pasando lo que le está pasando? Porque México es un país idólatra. Simplemente, México no está fuera del tema bíblico, no, México también está incluido y Dios es soberano y Dios también contempla México y Dios también ve lo que hace México. Y si México es un país que adora a otras cosas excepto a Dios,
México no puede prosperar absolutamente en nada. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar.